Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta web del ejercicio 1. Y pues, al comenzar, quería presentarles por parte de la red de tutores excusas por el inconveniente presentado por el atraso en el desarrollo de esta web, que pues estaba programada para la semana pasada, pero que tuvimos algunas fallas técnicas y pues también durante el desarrollo de esta web se presentaron algunas confusiones. Entonces pues creí que lo más conveniente era desarrollarla nuevamente de hoy para pues ya dejar todo claro y ustedes puedan desarrollar de forma exitosa este primer ejercicio. Entonces, bueno, comentarles que la guía para el desarrollo de esta actividad la pueden encontrar acá en la sección de noticias. Aquí tienen en la sección de noticias dice nueva guía de desarrollo tarea 2, también acá donde se les compartió el link de la webconferencia que estamos llevando a cabo. Ahí también yo les compartí nuevamente el link donde pueden encontrar la guía de apoyo. También se las envié a todos por correo, entonces para que pues se apoyen en esta y con esta puedan desarrollar este primer ejercicio. Como se les dijo en la web pasada y pues como está escrito en la guía, lo primero que deben hacer es descargar el anexo 2, relación de datos, ¿cierto? Este lo encuentran acá en el campus, ¿cierto? Voy a hacer todo el proceso como si ustedes estuvieran realizando su actividad para que ustedes puedan verlo. Entonces aquí en la carpeta guía de actividades, aquí ustedes tienen el anexo 2, relación de datos, el anexo 3 para instalar el software de WinQSB o WinQSB, que es el que van a estar usando ya para el ejercicio 2 y 3, o solo 3, creo que es del 2 y 3. Y la guía donde se presentan los puntos que ustedes deben desarrollar. Entonces la guía ya ustedes han debido tenerla, y acá los datos que son los que vamos a usar, ¿cierto? Ustedes los descargan y aquí pueden tener los datos que van a hacer. Entonces en la guía, el primer ejercicio, que es el que vamos a realizar, pues ya ustedes, como lo saben, descargar el anexo que lo acabamos de hacer y realizar los ejercicios. El primer ejercicio es este que está acá. Antes, recordarles que esta actividad es una actividad para desarrollar de forma colaborativa. Ya ustedes, muchos he visto que han estado compartiendo en el foro el rol que van a asumir. Es importante que ustedes asuman un rol para que pues como equipo presenten un buen trabajo. Importante resaltar que a pesar de que el trabajo educativo, todos los estudiantes que estén dentro del grupo, que presenten, ¿cierto?, deben anexar, deben presentar en el foro el desarrollo de los 3 ejercicios. No es que se van a repartir los ejercicios. Todos deben entregar los 3 ejercicios en el foro y ahí consensuar para entregar un único producto con la presentación de un único ejercicio, que sean pues el que ustedes elijan, que todos seguros, que está bien desarrollado, que cumple con todo lo solicitado en la guía y que cumple con todas las pautas que se han dado acá en las webconferencias. Entonces ustedes pues deben cada uno asumir su rol, ¿cierto?, por el moderador, que es el que va a entregar el producto final, el creativo, que va a estar pendiente del tiempo, de estar pendiente de que los demás hayan entregado, el colaborador antifraude, que es el que va a revisar aparte la redacción, ortografía, y además estar vigilando de que el trabajo no sea un copia, ¿cierto? El evaluador, que va a revisar que los aportes estén bien hechos, ¿cierto?, que todo esté de acuerdo a lo estipulado, como les dije, en la guía y lo que se diga acá en las y el investigador, que pues puede aportar consultas de material bibliográfico y demás, es decir, mostrar de pronto otras propuestas de cómo realizar el ejercicio. Entonces vamos directo al ejercicio 1. En el ejercicio 1, que es un ejercicio donde vamos a hacer modelos de representación de datos, consiste en resolver un problema que se presenta aquí. El problema dice: la estación principal de servicio Terpel de la ciudad de Bogotá quiere mejorar los tiempos que sus clientes esperan para ser atendidos. Se sabe que a la estación llegan automóviles al azar y se recopila información en una base de datos. Esa base de datos es la que nosotros llamamos de relación de tiempos y es la que ustedes encuentran en el anexo 2.
¿cierto? En esta relación de tiempo se dice sobre cada cuánto llegan automóviles a la estación, que es el que está en la columna de tiempos de llegada, y cuánto tiempo tarda la atención, es decir, el tiempo de servicio. El analista de negocios, después de observar la base de datos que fue tomada de forma aleatoria, sospecha que los tiempos de espera y de servicio son exponencialmente distribuidos. Es decir, que estos datos siguen una distribución exponencial. Es lo que nosotros vamos a probar acá, que estos datos siguen una distribución exponencial. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ayudar al analista de negocio a corroborar su hipótesis realizando para tiempos de llegada y de servicio los... Entonces, estos puntos que están acá es lo que nos van a ayudar a nosotros a descifrar si los datos están de hecho, siguen una distribución exponencial o no. Entonces lo que vamos a hacer es esto, seguir estos puntos para poder definir si los datos siguen o no una distribución exponencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, plantear una distribución empírica. La distribución empírica la vamos a graficar usando un histograma. Luego planteamos una distribución exponencial teórica y graficamos utilizando un histograma. ¿Por qué se hace la empírica? Porque nosotros necesitamos los datos observados para ver si esos datos siguen una distribución exponencial. Luego vamos a graficar la frecuencia relativa acumulada empírica, es decir, la que se encuentra en este primer punto, versus la frecuencia relativa exponencial teórica, para ver si esos datos tienen tendencia a, de hecho, tener una distribución exponencial teórica. Finalmente vamos, aquí tenemos otro punto, comparar las medias obtenidas con las dos distribuciones anteriores para concluir sobre esto. O sea, ustedes van a observar las dos medias que se obtienen y ya este es un punto que corresponde a ustedes, a que ustedes digan si las medias son iguales, si son distintas, si son parecidas, si una es mayor que la otra, si por ejemplo con una se espera que el tiempo medio sea mayor o menor. Esto, digamos que las conclusiones es más de las observaciones que ustedes hagan y que ustedes como grupo discutan de las medias que obtienen. Este punto sí es para hacerlo más ustedes en sus grupos. Y por último, ¿qué es lo que realmente nos va a verificar si los datos siguen una distribución exponencial o no? Es la prueba de bondad de ajuste a través de una distribución chi cuadrado. Entonces nosotros al final vamos a plantear una distribución chi cuadrado y basado en esta vamos a afirmar o no, ¿cierto? Es decir, a corroborar si de hecho los datos siguen una distribución exponencial o no. Listo, entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, pasando punto por punto. Como les digo, tal vez en el que no nos vamos a detener es en este de comparar las medias, porque ese ya es más hacia ustedes de las observaciones que ustedes realicen con las medias que ustedes tengan. Entonces vamos a los datos. Los datos, el anexo 2, vamos a abrirlo acá. ¿Qué pasó aquí? Listo, ya está abriendo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando? Señora, ninguna pregunta por el momento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, los datos del primer ejercicio, aquí está aquí abajo la primera hoja de ejercicios 1, son estos datos los que vamos a utilizar. Ustedes pueden, en una nueva hoja de Excel, vamos a abrir acá un nuevo archivo en blanco para poder realizar el ejercicio. Entonces, ya ustedes saben, en la primera hoja deben realizar la portada, en una segunda hoja pueden hacerlo para tiempo de llegada, porque recuerden que deben hacer lo mismo para tiempo de llegada y para tiempo de servicio. Y el proceso que vamos a hacer va a ser el mismo tanto para tiempo de llegada como para tiempo de servicio. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar los datos, vamos a tomarlos de tiempos de llegada, simplemente es copiarlos en la hoja. Vamos a copiarlos aquí. Aquí tenemos ya todos los datos que vamos a utilizar. El ejercicio nos da un total, si no me equivoco, creo que son 176 datos. Y miren, ¿no? Aquí abajito me dice un recuento. Al señalarlos todos tenemos 176 datos. Y vamos a trabajar con estos 176 datos para tiempo de llegada. Esto está en tiempos de minutos. Quiere decir, recuerden el problema, que
se observa que aquí, por ejemplo, entre el auto 1, por ejemplo, arrancaron a las 8 de la mañana a hacer la medición. Entonces el primer auto llegó 2 minutos y 49.49 después. El próximo 0.89 y así. Es decir, aquí está midiendo es un tiempo, los tiempos de llegada. Y el otro, el tiempo de servicio, ¿cierto? Que cuánto demora, aquí por ejemplo, cuánto demora atendiendo este auto, luego y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nosotros debemos realizar. Entonces lo primero que vamos a hacer, como la guía nos lo dice, es la distribución empírica. Vamos a la guía de desarrollo, ¿cierto? Que ya yo se las había mostrado acá, que la tienen ahí en el campus. Acá tienen, bueno, entonces ya consultamos el anexo 2, descargamos, copiamos los datos, vamos al desarrollo del ejercicio 1. Entonces es primero la distribución empírica. Entonces lo primero que nosotros vamos a realizar es la distribución empírica. ¿Qué vamos a hacer? En la distribución empírica, para nosotros poder plantearla, lo primero que debemos hacer es agrupar los datos, ¿cierto? Estos 176 datos, para nosotros poder representar, debemos agruparlos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Pues nosotros vamos a querer agruparlos en clases. Hay distintas formas de las cuales nosotros vamos a poder calcular la cantidad de clases que nosotros vamos a hacerlo. Entonces, para esta guía se les sugiere a ustedes que la cantidad de clases que usen sea igual a raíz de n, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que contamos ahorita aquí que el número total de datos, lo vimos ahorita, es de 176, ¿cierto? Así, la cantidad de clases que vamos a usar va a ser, como lo dice aquí en la fórmula que la acabamos de ver, la cantidad de clases que vamos a usar es raíz de n. N es el número total de datos, es decir, n en este caso es 176. Entonces la cantidad de clases, usamos aquí en el mismo Excel la fórmula de raíz, ¿cierto? La fórmula de raíz del número 176, que es el que nos da aquí. Ahora, esta cantidad de clases me va a dar la raíz un número que no es entero, ¿cierto? Yo quiero es tener un número entero, la cantidad de clases. Entonces simplemente vamos a tomar el número entero más cercano, que es lo que dice acá. Dice aquí, si la cantidad de clases nos da un número no entero, lo aproximamos al número entero más cercano, m. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser mi m? El m va a ser el número más cercano entero a este 13.26 aquí. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, 13, que sería el más cercano. Si fuese aquí, por ejemplo, 7, 8, ahí el más cercano, entonces yo lo pudiera aproximar a 14. Aquí lo aproximamos a 13, que es el entero más cercano. Entonces, la cantidad de clases que yo voy a tener van a ser 13. Yo voy a tener 13 clases, ¿ok? Entonces vamos a empezar a construir aquí mi tabla de frecuencias y las clases que yo voy a tener van a ser 13. Entonces voy a empezar aquí 1, 2 y voy así a extender hasta llegar a 13, ¿ok? Que son las cantidades de clases que yo voy a tener. Miren que aquí más adelantico me muestran ya cómo queda la tabla. Entonces aquí vamos a ponerle número de clase. Aquí en este vamos a tener el número de clase. Ustedes van haciéndolo de una forma más bonita, después para su grupo, ¿cierto? Ajustan texto, le ponen colorcitos y demás. Ustedes saben hacer esto de una forma bien chévere. Entonces ya sabemos que vamos a tener 13 clases. Listo, entonces vamos a tener 13 clases. ¿Cómo vamos nosotros a hacer, cómo agrupar esas clases? ¿Qué números van a ir en cada una de esas clases? Para eso nosotros vamos a calcular la amplitud de cada clase, es decir, cuál va a ser el ancho de esa clase, es decir, qué valores van a caber ahí dentro de esa clase. Entonces, para eso, nosotros vamos a usar esta formulita que está aquí, calcular la amplitud de clase, y buscamos el valor mínimo y el valor máximo de los datos, y realizamos lo siguiente, el valor máximo menos el mínimo dividido entre la cantidad de clases. Así me va a dar, digamos que el ancho o la distancia de cada clase, como lo dice aquí, la amplitud, y así yo voy a ubicar valores en
entre uno y otro para poder ir ubicando y agrupando los datos de forma correcta. Entonces vamos a hacer acá, aquí tenemos el número total de datos, necesitamos el máximo y el mínimo para poder calcular la amplitud. Entonces vamos a calcular aquí. ¿Y el máximo cómo lo hacemos? Podemos usar de la misma fórmula de Excel, ¿cierto? Nos calcula el máximo de unos datos y podemos entonces aquí máximo y señalamos todos los datos. Cuando señalemos todos los datos, ya aquí nos da el máximo. Miren que el máximo es 3, es decir, de todos estos valores aquí, el mayor es el 3. Miren aquí precisamente dónde está. El mínimo, igual, usamos la fórmula que en este caso es min, ¿cierto? De todos los datos también. Listo, ahí tenemos el mínimo, el máximo dio 3, el mínimo dio 0.02, ¿cierto? Es decir que todos estos datos, ¿cierto? Desde el menor hasta el mayor, la distancia que hay es de 3 menos 0.02. Y esos datos yo los quiero dividir en clases que tengan la misma amplitud. Por eso, entonces, voy a dividir entre 13, que es el número de clases que yo voy a usar, ¿cierto? Así, la amplitud va a ser igual entonces a el máximo, vamos a colocar aquí, el máximo que lo tengo guardado aquí en esta celda, menos el mínimo que lo tengo guardado aquí en esta celda, dividido entre la cantidad de clases que es esta celda que tengo acá, el 13. Y esto me da la amplitud, es decir, cada intervalo, cada clase aquí va a tener este ancho de aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, ¿quieren que repita? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces ya teniendo la amplitud de cada clase, nosotros entonces vamos a empezar a construir cada una de las clases con esta amplitud. Veamos de nuevo acá en el archivo, ya tenemos acá la amplitud. Entonces el primer intervalo de clase está dado por de I0 hasta I1, siendo I0 el mínimo, ¿cierto? Entonces la primera clase comienza en el mínimo, porque pues ahí es ahí donde comienzan nuestros datos, y el límite superior de esa clase va a ser el mínimo, que es el I0, más la amplitud. Y de ahí vamos a ir haciendo, miren, de forma general, tomamos los intervalos, ¿cierto? Ese límite superior como el límite inferior, más la amplitud. Así todos los intervalos de clase me van a quedar de la misma amplitud A, ¿cierto? Entonces vamos a ir construyendo acá, colocamos, vamos a ver qué título le dimos acá para dejarlo igual, límite inferior, límite superior. Entonces vamos a hacerlo aquí. El límite inferior, acá el límite superior. Bueno, entonces el límite inferior, ¿cierto? Me dice acá que el primero, el I0, el primerito, el inferior es el mínimo, ¿cierto? Yo comienzo aquí en el mínimo, entonces este de aquí va a ser el mismo del mínimo, que es el que tengo acá, el valor menor de los datos. Y como la amplitud tiene que ser de esta, entonces el límite superior va a ser el límite inferior siempre más la amplitud, ¿cierto? Entonces el límite inferior va a ser este más la amplitud. Entonces, miren que aquí, este límite inferior, si ustedes lo observan acá, perdón, aquí si ustedes observan acá, los intervalos va aquí I0 y 1, ¿cierto? Luego el otro viene de I-1 y I. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren aquí me está diciendo el límite inferior es I sub I-1, el límite superior es I sub I. ¿Cierto? Aquí el I-1, comenzando el I, el número de clases es 1, aquí es I sub 0, ¿cierto? Y miren que todos va haciendo este de aquí más A. El que está en esta columna más A. Y en esta columna el primero es el mínimo y ya los demás van siendo el I sub I menos 1, es decir, el I, el valor que va a quedar acá en el límite de la clase anterior. Entonces aquí el límite inferior va a ser este mismo valor de acá, ¿cierto? Y el límite superior de este va a ser este valor de aquí más la amplitud. Recuerden que siempre para que queden el mismo ancho, o sea, es decir, la resta de estos dos debe darme siempre la amplitud.
nuevamente, este de aquí lo tomo como el límite superior de la clase anterior y a este valor le sumo la amplitud para que me dé el ancho de la clase el mismo valor de la amplitud. ¿Está claro hasta aquí? Profe, ¿esos valores no se podrían formular, o sea, fijarlos? Claro que sí, solo que quería saber si ustedes estaban entendiendo para luego ahora fijarlos. ¿Sí está claro? Sí, señora profe, ¿no podemos reducir decimales? Sí, pueden reducir los decimales. Pueden ustedes verlo de una forma de apenas con 3 o 4 decimales. Pueden hacerlo. Bueno, entonces miren que aquí siempre me está señalando aquí. Yo puedo simplemente bajar. Aquí me va a dar 0 porque aquí no tengo ninguno. Pero entonces aquí yo puedo... aquí, bueno, aquí me falta fijar el I8 que tiene que ser fijo, ¿cierto? Para poder que no me cambie. Ahora sí vamos a extender nuevamente. Listo. Y es importante fijar el I8 que no cambia, el otro es el que va cambiando, ¿cierto? Entonces para fijarlo colocamos el signo peso. Ok, entonces ¿qué es importante acá? El primer límite aquí tiene que ser el valor del mínimo y el último acá tiene que ser el valor del máximo. Para así todos los datos que ustedes encuentren aquí puedan encasillarlos en alguno de estos, ¿cierto? Entonces debemos tener desde el mínimo hasta el máximo para poder todos los datos encasillarlos acá en estas clases. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, señora. Profe, la pregunta que hace el compañero es muy interesante para aclarar. ¿Cuántos decimales podemos utilizar? ¿Hay 2, 3? Sí, eso ustedes pueden tomarlo los decimales que ustedes consideren. Pueden ser 3, por ejemplo, aquí podemos hacerlo así, 1, ok, 2, 3. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, con 3 decimales. De todas formas, es más por la presentación, ¿no? Porque el valor aquí va a quedar guardado exactamente como es, porque ustedes no van a estar escribiendo los decimales, sino haciendo los cálculos y ahí el valor queda guardado. Aquí, por ejemplo, la cantidad de clases, ustedes pueden también colocarlo incluso aquí, y ahí ya ustedes ven cuánto les queda el número. Listo. Bueno, entonces ya hemos pasado aquí este punto importante que les mencioné ahorita, de que en la última clase el límite superior debe estar dado por el valor máximo de los datos. Luego vamos a pasar a calcular la marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Sumamos el límite inferior con el límite superior y dividimos entre 2, ¿ok? Y eso también lo podemos hacer con una fórmula fija. Entonces vamos a hacer la marca de clase. La marca de clase es la suma del inferior más el límite superior. Vamos a colocarlo entre paréntesis para poder dividirlo entre 2. Es importante que lo coloquemos entre paréntesis para que no sea apenas el segundo término el que se divide entre 2. Listo, y extendemos hasta abajo para calcular todas las marcas de clase. Aquí también podemos disminuir los decimales. Vamos a dejarlos en 3, me parece un buen número, y ahí ya tenemos las marcas de clase. Ok. Bueno, entonces ya tenemos las marcas de clases, podemos entonces ahora pasar a, miren cómo va nuestra tabla de frecuencia, como lo vemos aquí, las clases, el límite inferior, el límite superior, cada una de estas fórmulas es lo que hemos hecho. Las marcas de clase, pasamos ahora entonces a la frecuencia observada. La frecuencia observada es cuántos datos hay desde este límite inferior hasta este límite superior. Entonces nosotros lo que queremos es contar, por ejemplo, cuántos datos de estos 176 que tenemos aquí están entre 0.020 y 0.249, ¿cierto? ¿Cuántos de estos datos nosotros lo tenemos aquí? Entonces esto lo podemos hacer de varias formas, ¿cierto? Voy a mostrarles dos formas que digamos son de las dos formas más sencillas de hacer. Entonces vamos a colocar aquí la frecuencia observada. Entonces la primera forma es usando un contar, ¿cierto? Igual contar
contar puntos y conjunto. Entonces, bueno, yo creo que con un sí es suficiente. Entonces vamos a contar, el rango van a ser todos los datos, ¿cierto? Y el criterio, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser que este dato de aquí, perdón, vamos a contar es que los datos sean mayor, que el límite. Bueno, vamos a ver si esto me funciona así. Esta fórmula yo casi no la uso. Mayor que este. Y la otra a mí me parece mucho más fácil. Ahora hacemos la otra. Y yo no sé si este hay que colocarle doble comillas. Y menor. Vamos a colocar nada más así a ver qué pasa. Y después lo completamos. No está completo. Con comillas. Y no digo mayor que G12. O sea, mejor voy a enseñarles la otra fórmula que yo sí estoy segura y es mucho más fácil y yo sé que les va a gustar más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a señalar toda la columna, esta, de aquí, ¿cierto? Señalamos toda la columna de las 13 clases. Cuando la tengan señalada, vamos a escribir igual frecuencia, ¿cierto? Abrimos paréntesis, los datos, entonces aquí sí vamos a señalar todos los datos, ¿cierto? Coma, ¿cuáles van a ser los grupos? Los grupos vamos a señalar el límite superior. Señalamos todo el límite superior y cerramos. ¿Cuál es la clave aquí? Aquí no vamos a dar enter. Aquí nosotros vamos a hundir control shift, es decir, control, la flechita que está arriba del control, y ahí es donde vamos a dar enter. Y miren que aquí me va a calcular todas las frecuencias inmediatamente. Miren cómo aparece acá en la barra de fórmulas, ¿cierto? Unas llaves aquí cerrando la fórmula. En cada uno de estos les va a aparecer esas llaves, y esas llaves nosotros no la colocamos. Estas llaves aparecen automáticamente por la forma como nosotros realizamos, y es el cálculo de una matriz. Es decir, aquí el cálculo se hace de forma matricial, que me calcula todas las frecuencias de todas las clases de forma inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 0.02 y 0.249 hay 12 datos, que de 0.249 a 0.478 hay 8 datos, que de 0.478 a 0.708 hay 16 datos, y así sucesivamente. Como nuestro total de datos es 176, esta suma aquí me debe dar 176. Es algo que ustedes siempre deben verificar. Importante que la suma, miren, aquí no me está dando 176. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Por qué no me está dando 176? Puede ser que aquí cuando... ¿Cómo? No, sigue. Puede ser que aquí, como yo estoy sumando la amplitud, ¿cierto? Y esta amplitud es un número que está en decimales. Aquí este sea un 3, pero si yo voy colocando más y más y más decimales, es posible que en algún momento ese deje de ser 3 y se convierta en 2.999. Parece que es bien chiquito, pero eso a veces pasa. Aquí tiene ceros, entonces puede que sean muchísimos ceros los que hay, pero al final puede que no termine siendo 3 exactamente. Son problemas numéricos que a veces se presentan aquí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a evitar este problema aquí? Nosotros, para evitar este problema, lo que vamos a hacer es que aquí no vamos a tomar este valor, sino que lo vamos a colocar el último para asegurar igual al máximo. Así nos garantizamos que no vamos a tener ese problema. Miren que inmediatamente lo cambié aquí a 3, siendo 3 el máximo. Aquí enseguida me cambio a 176.
¿ok? Miren que cuando tenía este más la amplitud, me cuenta apenas 12. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, pueden cerrarlo, que está haciendo bastante ruido, gracias. Entonces es importante que ustedes aquí en el último, para garantizar, aunque aquí ya nos dimos cuenta que no estaba 176, en vez de que sumen la amplitud en el último, para garantizar, coloquen siempre el valor del máximo. Así ya cuenta específicamente los valores como son, ¿cierto? Porque ahí es posible que por allá en una cifra decimal bien por allá lejos no llegue a ser exactamente 3 y por eso no cuente los 3. Entonces es mejor aquí, para garantizar el último, no hacerlo con la fórmula de sumando la amplitud, sino que colocamos tal cual el máximo. Y ahí sí tenemos entonces ya nuestros 176 datos. ¿De acuerdo? Señora. Listo. ¿Quieren realizar alguna pregunta? Buenas tardes. Cuéntenme. La vez pasada, en la web que hicieron, el tutor había dicho que con respecto a los datos que nos iban a dar otros datos por la cantidad de número de clases, porque pues con el archivo de datos que nosotros teníamos no nos servía para cuando fuéramos a hacer el ejercicio chico cuadrado, porque no se veía, o sea, no se podía ver reflejado porque eran datos así. No tenemos ningún problema en eso. Vamos a realizarlo con estos datos. Los datos no se van a cambiar. Vamos a darnos cuenta que sí vamos a poder realizar chi cuadrado. Chi cuadrado se puede realizar con cualquier cantidad de datos que tengamos. Ahí digamos que fue una confusión que se presentó, pero ya eso va a quedar claro el día de hoy. Los datos no van a cambiar y con esta cantidad de datos sí podemos realizar la prueba de ajuste, la prueba de bondad de ajuste con la distribución chi cuadrado. ¿De acuerdo? Profesor Luis, usted tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? Sí, profe, qué pena. No quería interrumpirla, le quería comentar algo. Lo que pasa es que quería mencionar algo que usted también ya mencionó, y es que hay varias formas de calcular la amplitud, hay varias formas. De hecho, de pronto si profundizan un poco más, los estudiantes se van a dar cuenta que hay otros tipos de tablas, ¿no? Entonces, hay una parte que de pronto se van a encontrar en algún tipo de construcción de tabla, que el dato máximo o el último límite superior de la última clase no coincide con el dato máximo, sin embargo sí lo contiene y es un número cercano. Eso no quiere decir que está mal, porque hay dos reglas que sí son básicas y quería aclararlas. De pronto, al igual que la suma de los datos observados debe dar el tamaño de la muestra o de la población con la que se esté trabajando, hay dos reglas de las tablas que no las deben olvidar, y es que todos los datos deben estar en algún intervalo y ningún intervalo debe quedar sin datos. O sea, eso es lo principal. De pronto que se pasen un poquito con el dato máximo, o sea, con el dato más grande de todos, y que no coincida exactamente con el último intervalo, puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que el máximo quede por fuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, Exactamente, que era lo que nos estaba pasando acá, ¿no? Que estaba quedando el máximo por fuera. Sí. Entonces sí es importante eso. Acá, por ejemplo, el inferior lo colocamos exactamente el mínimo, pero puede, por ejemplo, uno colocar aquí el inferior en 0 y colocar este aquí, por ejemplo, en 3.1, para así garantizar de que todos los datos estén acá, que no queden ningún dato por fuera. Y por eso es importante sumar las frecuencias observadas para verificar de que todos los datos están acá en nuestra tabla de frecuencias, que no vaya a quedar ningún dato por fuera. Muchas gracias, profesor Luis, por su aporte, muy valioso. Bueno, continuemos entonces. Por acá. Bueno, entonces la frecuencia observada es la cantidad de datos que se encuentra en el intervalo, ¿cierto? Lo que ya dijimos. Y es importante, lo que mencionamos ahora, verificar que la suma de todas las frecuencias sea igual al total de datos. No nos puede quedar ningún dato por fuera, ningún dato que no esté en alguno de los intervalos.
Bueno, pasamos ahora a calcular la frecuencia relativa empírica. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Vamos a calcularla dividiendo la frecuencia observada entre la cantidad total de datos, eso para cada una de las clases. Entonces acá la frecuencia relativa va a ser la frecuencia observada dividida entre el número total de datos, que es 176, ¿cierto? Y eso vamos a fijar este de aquí para poder extender en todos, ¿cierto? Esta frecuencia relativa, miremoslo acá, aquí les dice, mira, en la tabla, que aquí tiene que ser la suma de todas, tiene que ser la n, y la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacer la prueba aquí primero de que las sumas tienen que ser igual a 1. Miren, aquí la suma me dio igual a 1. Recuerden que este valor 1 aquí lo que está representando es una probabilidad. Es decir, que todas las sumas aquí me dan 1, quiere decir que este 1 aquí es un evento seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier dato que nosotros tomemos aquí va a estar en alguna de estas clases. Y cada esto representa es la probabilidad de que un dato se encuentre en esta clase. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tomando uno de estos datos se encuentre en la clase 1? Entonces, si nosotros lo vemos como porcentaje aquí tenemos un 7%. Y así, ¿cierto? Entonces, en general, esta suma aquí me tiene que dar el 100%, que es el evento seguro. Vamos a quitarle esto de porcentaje para dejarlo como número general. Para volver a dejarlo así, era simplemente como comentarles, ¿cierto? ¿Qué está significando cada uno de estos pares aquí? Entonces, la frecuencia relativa siempre, la suma de todas las frecuencias relativas me debe dar 1. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo. Profe, Bueno, y... que su señal puede repetir. Sí, dígame. Es que se le escuché entrecortado, me quedé sin señal. ¿Puede repetir la fórmula de la frecuencia relativa empírica? Sí, claro. Estoy en clase, Alejandro, por favor. Sí. Bueno, la fórmula de la frecuencia, miren acá donde tenemos es la frecuencia observada, que es el O sub I, ¿cierto? Dividido entre el número total de datos. En nuestro caso, el número total de datos es 176 y este lo tenemos ubicado aquí abajito donde hicimos la suma. Mírenlo acá, el número total de datos es este. Y las frecuencias observadas son estas acá. Entonces calculamos la división de cada una de estas frecuencias observadas entre 176. Entonces hacemos, vamos a borrar aquí para hacerlo nuevamente. Vamos a borrar todas. No lo puedo borrar. ¿Será que sí se borra así? Bueno, aquí frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa es la división de la frecuencia observada, que es esta que está aquí, dividido entre el número total de datos. Como en todas la frecuencia observada, entre el número total de datos fijamos el número total de datos y extendemos. Y verificamos que la suma de todas estas frecuencias relativas me dé el total 1. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Listo. Bueno, pasamos entonces ahora a la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Entonces la acumulada es la sumatoria de todas las frecuencias relativas que hay hasta esa clase. Entonces en la primera clase apenas era la primera, luego en la segunda sumamos la primera con la segunda, la tercera, la primera con la segunda con la tercera. Es decir, vamos a ir sumando todas las frecuencias relativas anteriores hasta esa clase. Entonces, aquí la frecuencia acumulada. Entonces, la primera
es la misma porque apenas hasta aquí acumulamos esa, ¿cierto? Luego en la segunda es esta de aquí, perdón, como esta aquí misma, vamos a colocar esta de aquí más la de esta clase, ¿cierto? Luego la de aquí, vamos a acumular la suma de estas tres, ¿cierto? Pero como ya esta aquí es la suma de estas dos, para generalizar, sumamos esta con esta de aquí, ¿cierto? Y ahí vamos mostrando las frecuencias acumuladas. Es decir, siempre vamos a sumar la que encontramos anterior con la frecuencia relativa de esa clase. Y así como es la misma fórmula, siempre vamos a extender. ¿Qué vamos a llegar? Como aquí siempre va a estar sumando las anteriores, miren que aquí la última, el acumulado, es 1. ¿De qué me sirve la frecuencia acumulada? ¿Qué puedo observar yo aquí con la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada lo que me está diciendo es la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, aquí en este caso, tomemos una clase aquí aleatoria, por ejemplo, la clase 8. Entonces, en la clase 8, el límite superior es 1.854. ¿Qué quiere decir la frecuencia acumulada? Que la probabilidad de que un valor tomado al azar de todos estos datos aquí, de que ese valor sea menor o igual que 1.854 es del 61.9%. Miren que si lo colocamos aquí, bueno, lo redondeo a 62%. Pero entonces, como aquí es acumulada, es que el valor sea menor o igual que el límite superior. Porque recuerden que aquí la relativa es que la probabilidad de que el valor esté entre el límite inferior y el límite superior. La probabilidad acumulada o la frecuencia acumulada lo que me dice es que el valor sea simplemente menor que el límite superior. Es decir, puede estar en cualquiera de las clases que están antes de esta clase. Por eso, de que esté antes de esta clase es del 100%, ¿cierto? La probabilidad de que en estos datos el número sea menor o igual que 3 es del 100% porque el máximo es 3. Entonces, por eso aquí el último es 1. Quiere decir que la probabilidad de que cualquier dato tomado al azar sea menor o igual que 3 es del 100%. Entonces, que sea menor o igual que 1.854 es del 62%. Para tomar uno como ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así calculamos la frecuencia acumulada. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Listo. Entonces, el próximo paso es graficar la frecuencia relativa acumulada utilizando un histograma. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a presentar aquí el histograma. Entonces, para eso señalamos los datos. Y al señalar los datos, vamos a insertar un gráfico y buscamos aquí un histograma. Puede ser este aquí, por ejemplo. Y aquí tenemos ay, ¿cómo muevo este aquí? Vamos a pasarlo por acá. Listo, esta aquí es la frecuencia acumulada. Para poderlo ver mejor, ustedes después pueden incluir, por ejemplo, aquí las líneas, ¿cierto? Que va tomando los puntos. Aquí no sé, creo que es... no sé si es aquí. Aquí creo que es en más. ¿Qué es? No. Ay, yo no recuerdo cómo es que se hace eso. ¿Cómo? No. No diagrama de barras, como para colocar la línea aquí que sigue. Pero bueno, digamos que acá lo importante es que ustedes presenten. Vamos a ver si colocándolo.
que quería colocarlos los dos uno encima del otro, pero no recuerdo bien en este momento ahora cómo se hace. No sé si profesor Luis, ¿usted recuerda cómo se hace para colocar los dos en el mismo gráfico? No, profe, creo que era con línea de tendencia o con gráficos combinados, pero hace rato que no lo uso, la verdad, para poner la línea. Sí. Sí, cuando uno no, hace rato yo también que no lo uso, entonces no Profe, recuerdo creo bien aquí. que le das clic en el más que te aparece en la parte superior del cuadro. Hay un más y se despliega como una barra de... Ahí Pero te mira dan abajo la de línea de varias... tendencia. La última, sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno. De todas formas, después nosotros vamos a hacer la gráfica de ambos para poder comparar. Bueno, entonces con esto hemos dado, digamos, ya solución a la primera parte, ¿cierto? Que es lo que me pide plantear una distribución empírica y graficar utilizando un histograma. ¿Pueden por favor cerrar el micrófono? Gracias. Luego pasamos a plantear entonces la distribución exponencial teórica y al final pues la graficamos también utilizando el histograma y luego comparamos las frecuencias, que aquí pues es donde vemos mejor los datos. Entonces vamos a pasar a hacer la distribución exponencial teórica. Entonces acá en la guía también nos dice ya aquí pasa la distribución exponencial teórica y cómo vamos a hacerlo. Entonces dice, en la construcción de la tabla para la exponencial teórica, las primeras columnas las tomamos igual a las de la tabla de frecuencia para la distribución empírica. Solo debemos calcular la frecuencia exponencial teórica y la frecuencia acumulada exponencial teórica. Entonces miren que las primeras, ¿cierto? Hasta la frecuencia observada van a ser totalmente iguales. Las únicas que vamos a calcular son estas dos últimas. Entonces vamos a pegar todos nuestros datos aquí. Entonces esta era la distribución empírica. Vamos a hacer ahora acá la distribución exponencial. Listo, y los datos los vamos a tomar iguales. Entonces todos estos aquí van a ser iguales. Vamos a copiar aquí, control C, ¿cierto? Y cuando vayamos a pegar, para que no se nos peguen las fórmulas, sino nada más los datos, entonces damos aquí en 1, 2 y 3, para que no nos vaya a hacer cambio de fórmulas ni nada, y copiamos los valores tal cual, colocamos entonces aquí 1, 2 y 3. Aquí ya vemos que tenemos solo los datos, distinto acá arriba que tenemos las fórmulas, ¿ok? Para que no tener ningún problema aquí. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos la frecuencia observada. Vamos a darle espacio aquí para poder ver. Lo que significa cada una. Y pasamos entonces a aquí la frecuencia exponencial, la teórica. La frecuencia relativa, ¿cierto? A ver. Colocar los nombres iguales, la exponencial teórica y la frecuencia acumulada exponencial teórica. Frecuencia exponencial teórica y frecuencia exponencial. Bueno, ¿por qué teórica? Porque aquí, distinta de esta, ¿cierto? Que es la observada, de que nosotros contamos cuántos valores hay entre este valor y este valor. Acá nosotros no vamos a contar, sino que nosotros suponiendo que estos datos sí sigan una distribución exponencial teórica, ¿cuántos datos se esperan que haya entre este valor y este valor? Es decir, entre el límite inferior y el límite superior. Si los datos siguieran una frecuencia exponencial teórica, ¿cuántos nosotros esperamos que haya entre este valor y este valor? Es decir, ¿cuántos datos nosotros esperamos que haya en las clases, ¿cierto? Bueno, aquí como tal no va a ser la cantidad de datos, sino como quien dice, la frecuencia relativa, como la probabilidad.
Entonces vamos a la fórmula. La fórmula, ¿dónde está? Aquí más arriba, ¿cierto? Entonces, para esto, para nosotros poder calcular la distribución exponencial empírica, nosotros debemos tener una media. Recuerden de la tarea 1, ustedes en la tarea 1 calculaban la media de una distribución exponencial teórica, ¿cierto? Y la hacían de esta forma, era delta, o bueno, en ese caso era la media igual a 1 sobre lambda, pero aquí nosotros vamos a hacerlo sobre esta media que nosotros vamos a calcular acá. Entonces, lo primero que debemos hacer, o aquí la que vamos a usar es la media de la distribución empírica, entonces vamos a calcular la media de la distribución empírica. ¿Cómo nosotros calculamos la media de la distribución empírica? Mírenlo acá. Esto aquí parece una T, pero esto aquí no es una T. Vamos a ver si yo le puedo dar más zoom aquí a esto, para que ustedes vean que eso no es una T. Aquí esto es el I sub I con la rayita de arriba, que es la marca de clase, ¿cierto? Es multiplicar la frecuencia, ¿cierto?, por la frecuencia relativa por la marca de clase, y luego hacer la suma de todos, y eso me va a dar la media. Entonces en cada una voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase y luego voy a hacer la suma para calcular la media empírica. Entonces eso lo podemos hacer. Vamos a rodar esto aquí un poco más para acá, para aquí. Vamos a hacer los datos para la media. Ustedes sepan que aquí nosotros estamos calculando, vamos a usarlo para calcular la media. Entonces es la multiplicación de la frecuencia relativa por la marca de clase, ¿cierto? Vamos a calcularlos para todos, las 13 clases, y luego hacemos la suma de todos estos datos. De esta forma nosotros obtenemos la media. Miren que la media aquí es 1.52, es un valor, ¿cierto?, que es esperado que sea, porque los valores están prácticamente como entre 0 y 3. Entonces la media es, según si tienen la distribución, 1.5 es un valor, digamos, que tendría sentido para hacer media de estos datos. Entonces esta es la media de la distribución empírica, y esta es la que nosotros vamos a usar para el cálculo acá de la frecuencia exponencial teórica, como tal, de la distribución exponencial. ¿Alguna pregunta acá con el cálculo de la media? Sí, tutora, qué pena, es que recordemos, es la frecuencia muy rápido. ¿Podría repetirla? Sí, les repito, vamos a por aquí. Bueno, aquí le borramos la frecuencia relativa multiplicada por la marca de clase, ¿cierto? Es frecuencia relativa por marca de clase, frecuencia relativa por marca de clase, y eso lo hacemos para todas las clases. Entonces lo único que hacemos es encontramos en cada uno de estas, ¿cierto? En cada uno de estos, por ejemplo aquí, la frecuencia relativa por la marca de clase, ¿cierto? Este de aquí es la frecuencia relativa, mírenlo, por la marca de clase. Cada uno de estos contiene la multiplicación de la frecuencia relativa con la marca de clase, y hacemos la sumatoria de todos estos datos. Entonces la sumatoria me da la media de la frecuencia, la media de esta distribución. Acá ustedes pueden ver la fórmula, miren, la media es la sumatoria, que fue lo último que hicimos, la sumatoria de todas las frecuencias relativas por las marcas de clase. ¿Ok? Esta es la fórmula. ¿Listo? ¿Sí quedó claro ahora? Muchas gracias, tutora. Listo. Bueno, entonces pasamos ahora al cálculo de la media de la distribución exponencial, que vuelvo y les repito, así como lo hicimos en la tarea 1 para la distribución exponencial, la media es 1 sobre la media de la distribución empírica, que es la que acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces, esta de acá, que nosotros vimos aquí, es la media de la distribución empírica. Darle aquí para que pueda verlo mejor. Esa no era. La media de la distribución empírica es esta, y vamos a calcular
entonces ahora la media de la distribución exponencial. ¿Cómo es la media de la distribución exponencial? La media de la distribución exponencial, la fórmula nos dice que es 1 dividido entre la media de la distribución empírica. Es decir, la media de la distribución exponencial es 0.65. Entonces miren que este es uno de los puntos importantes porque es una de las preguntas que a ustedes les hacen, ¿cierto? En la guía nos dice, se me perdió la guía, aquí, comparar las medias obtenidas con las dos distribuciones para concluir sobre estas. Entonces ustedes como grupo deben debatir qué observan de estas dos medias, ¿cierto? Siguiendo las distribuciones. O sea, si estas medias son acordes a las distribuciones, aquí observamos que esta es mayor que esta, ahí pues ustedes se podrán tenerlo, digamos, de una forma, como poder decir esto. Hay algo importante aquí que yo les quiero mostrar a ustedes, y es, ¿qué es lo que quiere decir una distribución exponencial? ¿Cómo son los datos en una distribución exponencial? Ahora nosotros vamos a verlo aquí cuando calculemos la frecuencia, yo les voy a mostrar los datos. No sé si ustedes de pronto de cálculo o de algún otro curso, ustedes conocieron la función exponencial. La forma de la función exponencial es una función que ella crece bastante rápido y luego se mantiene como estable. Entonces se espera que en una distribución exponencial en las primeras clases es donde esté la mayor acumulación de datos, es decir, que eso crezca rápido y ya en las últimas clases haya menos datos, hayan pocos datos. Entonces eso es lo que se ve en una distribución exponencial. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, si nosotros vemos estos datos aquí, no pareciera que estuviesen teniendo una distribución exponencial, porque aquí en los primeros, miren que no se ve como que un crecimiento tanto de los datos. Aquí el crecimiento se ve como más lineal, no se ve tan exponencial. Entonces es posible que a la hora que nosotros vayamos a la prueba, diga que no, que estos datos no siguen una distribución exponencial, porque miren que aquí al final incluso tenemos muchos datos en las últimas clases, y en las distribuciones exponenciales la característica de las distribuciones exponenciales es que la mayoría de los datos se encuentran en las primeras clases. Así es, este gráfico aquí crece más rápido primero y luego se mantiene un poco más estable. Aquí no, aquí él va creciendo como ya más para el final, o se presenta como un crecimiento aquí como más lineal, no tanto exponencial. Y eso se ve reflejado también en las medias. Entonces ahí ustedes después resumen esto copiándolo, pero miren que en las medias, aquí como esto es lineal, la media se espera que esté más o menos en el centro de los datos. En la exponencial, como el crecimiento es más rápido al principio, entonces la media de los datos se ubica más al principio de las clases. Miren, 0.65. 0.65 está, aquí estoy viendo el límite superior, aquí 65 está aquí en la tercera clase. Entonces miren que lo que me está diciendo es esto, que va a ver, si hubiese una distribución exponencial, se espera que la mayor cantidad de datos se encuentren aquí en estas tres primeras clases. Entonces esa es la característica de una distribución exponencial, y hasta ahora lo que estoy observando con la distribución empírica es que estos datos no siguen una distribución exponencial. Vamos a continuar haciendo la distribución exponencial teórica, ¿cierto? Haciéndola teóricamente y verificar después, corroborar con la distribución chi cuadrado si realmente siguen o no una distribución exponencial. Listo, entonces vamos a la fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula dice que la frecuencia exponencial teórica está dada por la media, nosotros acabamos de encontrar, ¿cierto? Lambda es la media de la distribución exponencial teórica, multiplicado por e a la menos lambda por la clase, ¿cierto? Este es el número exponencial. O el vamos entonces a hacer la fórmula acá. Entonces la frecuencia, vamos a copiar la fórmula de tal forma que
tenerla aquí, hacerlo con un recorte para pegarlo y podamos verlo, tenerla allá. Este computador está lento. Vamos a copiar la fórmula aquí. Esta es la fórmula de la frecuencia exponencial teórica de F sub i. Entonces miren que es lambda. Entonces ya sabemos que en todos vamos a multiplicar por esta de forma fija. En todo se va a multiplicar por este, entonces lo fijamos enseguida, por la exponencial de menos lambda, que es este, vamos a fijarlo también enseguida, menos lambda, por la marca de clase. La marca de clase la colocamos aquí por la marca de clase. Este es el único dato que va a variar, ¿cierto? En todos el lambda es el mismo, lo único que va a variar es la marca de clase. Miren que los otros dos están fijos, ¿cierto? Y esto me da 0.6. Y lo vamos extendiendo acá. ¿Ok? Listo. Otra forma de hacerlo, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacer, por ejemplo, colocar la exponencial de 1 para que les dé el valor 2.7, como hicimos en la tarea 1, que ustedes tenían el valor, ¿cierto? Y entonces pueden hacerlo aquí. Voy a mostrarles aquí la otra forma para que ustedes vean. Pueden hacerlo como el lambda multiplicado por este valor que está aquí, elevado, paréntesis, elevado a la, abren paréntesis para que quede todo arriba, menos lambda multiplicado por la marca de clase. ¿Cierto? Vamos a fijar estos valores. Y este también es fijo. Miren que es otra forma de hacerlo, que así fue como lo hicieron en la tarea 1, creo, tomando el valor del exponencial, que allá se los dábamos en la tarea 1 el valor del exponencial y se calculaba así, pero una forma de hacerlo es directamente con el Excel calculando el exponencial. Entonces ustedes pueden hacerlo de esta forma o de esta forma, como ustedes prefieran. La fórmula de la frecuencia exponencial teórica. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Díganme. ¿Todo claro? Ok, listo. Bueno, pasamos entonces ahora a la frecuencia acumulada exponencial teórica. Entonces vamos a la de la acumulada. Aquí está la acumulada, la fórmula es esta, entonces vamos a copiarla. Ponerla aquí, ¿cierto? Y podamos verla para hacerla. Entonces la frecuencia exponencial teórica, la acumulada, es igual a 1 menos el exponencial menos lambda, que es este valor que está aquí, menos lambda multiplicado por la marca de clase. Entonces, este aquí, el menos lambda es fijo, ¿cierto? Vamos a fijarlo con el símbolo peso, y el que varía es la marca de clase. Y simplemente extendemos hasta la última clase. ¿Ok? Bueno, entonces ya aquí tenemos la frecuencia acumulada exponencial teórica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Listo. Entonces pasemos ahora a hacer la gráfica de la frecuencia exponencial teórica utilizando también un histograma. Entonces ya tenemos los datos aquí seleccionados, solo vamos a insertar acá el histograma y acá tenemos la gráfica. Entonces miren aquí cómo se da distinta
es como más recta aquí. Aquí nosotros vemos como que un crecimiento más aquí que hace que esto se vea como más arredondado, aquí más curvo, ¿cierto? Vamos a ver si aquí podemos hacer la línea de tendencia. Miren, si ven que la línea aquí, hay algunos que quedan por encima, distinto aquí que sí se ve bien lineal. Mírenlo cómo va la lineecita ahí tal cual. Solo este quedó un poquito más por debajo, este un poco más por encima. Pero miren aquí cómo estos están más por debajo y estos cambian aquí más por encima. Hacen una forma diferente. ¿De acuerdo? O sea, el crecimiento aquí es más rápido y miren que aquí el crecimiento después va más lento. Que incluso aquí el crecimiento va quedando por debajo y aquí el crecimiento es más rápido, se pasa. Que era lo que yo les comentaba ahorita, ¿ok? Bueno, en realidad esta no era la yo quería la línea que unía los puntos aquí, entonces no era la línea de tendencia, pero me sirvió para mostrarles también cómo se hacen y los otros no. ¿Querían hacer alguna pregunta? Profe, en línea de tendencia hay una opción para que la coloque en línea exponencial. Ay, sí, bueno, mira. Pero aquí exponencial quedó lo contrario. Bueno, no está con los datos. Esto es extrapolar, exponencial. O sea, no quedó como arriba. Bueno. Y aquí en esta, ¿qué pasa? Y ahora no me está apareciendo el más. Miren la exponencial aquí. Y en esta vamos a eliminar esta y dejamos esta solo la exponencial. Bueno, aquí es más como logarítmica en realidad, que es la inversa y es la que da más la forma de la distribución exponencial. Realmente aquí con la que podemos comparar mejor es con la logarítmica. Si ven cómo la logarítmica se hace tal cual, vamos a dejarlo aquí, eliminar esta para ver lo que aquí realmente la que nos sirve para la logarítmica. Miren la logarítmica cómo va prácticamente que siguiendo los datos, porque esta es una frecuencia exponencial y la forma tiene esta forma de aquí de la tendencia logarítmica. En cambio esta aquí, miren que se va más con la lineal. Si yo la cambio esta aquí a la logarítmica, no. Bueno, ahora cómo lo coloco aquí. Ay. No, ahora no. Ahora no sé cómo colocarlo. Bueno, aquí no sé si hay que alguna forma. Creo que vamos a eliminar y hacerla de nuevo para ver. Entonces, insertamos. Y aquí me sale el más, línea de tendencia y vamos a poner, bueno, porque aquí hay más opciones. La logarítmica. Si ven que aquí la logarítmica no está dándome los datos. En cambio la lineal sí la sigue. Es decir, aquí la distribución no tiene la forma de la exponencial, que es la que sí lo vemos acá en sí tiene una forma de los datos exponencial, porque este es un dato teórico, es lo que se espera. Entonces, como se espera en la teoría, se espera que sean así, de esta forma, que cuando sea una distribución exponencial el comportamiento de los datos siga esta forma de acá. ¿Querían preguntar algo? Creo que alguien tiene un micrófono abierto. No sé si mi conexión me escucho entrecortado, no sé si lo tenía escuchando bien. Javier, se está cortando bastante. No sé si los demás te escuchan bien o soy solo yo. Por mi parte yo te escucho bien, pero al compañero sí se le escucha entrecortado, de pronto es el internet.
Sí, debe tener problemas de conexión, Javier, no te escuché bien. Gracias, Rosa. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No sé si los compañeros van a hacer una pregunta, si de pronto entonces la escriben en el chat para poder ayudarlo. O los demás, si tienen alguna pregunta. ¿Podemos continuar entonces? Bueno, supongo yo que el silencio quiere decir que sí podemos continuar. Bueno, entonces, veamos a ver qué más nos dice la guía. Bueno, ya planteamos la distribución exponencial teórica y graficamos utilizando un histograma y vimos precisamente que tiene esa forma de una distribución exponencial teórica. Que aquí acabamos de descubrir en el Excel que tiene forma de una función logarítmica. Yo sabía que esa era la formita, pero no relacionaba, pero sí tiene todo el sentido. Ahí viendo la figura, una distribución exponencial sigue esa formita, la distribución. Bueno, entonces aquí dice ahora vamos a graficar la frecuencia relativa acumulada, la empírica versus con la relativa exponencial teórica. Aquí también la acumulada, aquí faltó la palabra acumulada, ¿cierto? Pero las dos que debemos hacer es ambas acumuladas. Bueno, aquí la pregunta, que es lo que ustedes deben colocar, que se puede concluir al observar estas dos distribuciones, ¿será que los datos sí siguen una distribución exponencial? Ahí viéndolo parece que no, ¿cierto? Pero entonces nosotros lo que vamos a verificar bien, o no solo con nuestra observación, sino la prueba matemática que se hace de eso es a través de la distribución chi cuadrado. Pero bueno, aquí faltó en la guía mostrar ahora el diseño, ¿cierto? De las dos frecuencias. Entonces vamos a copiar los datos uno al lado de otro para mostrar las dos gráficas uno versus la otra. Entonces, la de la empírica, voy a colocar aquí, empírica versus la exponencial. ¿Cierto? Entonces vamos a tomar todos estos datos, vamos a incluir un gráfico. Porque me sale uno solo me sale el exponencial. Ese no fue una buena gráfica. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a poner las clases para que sea como... Ay, perdón. Vamos a poner las clases para que las clases sean lo que me ponga aquí. A ver si así ya me sale. No, esta es la que me sirve. Entonces miren, aquí tengo las dos para ver el versus empírica con la exponencial, ¿cierto? Podemos poner aquí frecuencia empírica versus frecuencia exponencial. Entonces, miren que la exponencial aquí, es la que tiene la formita así más arredondada, nos damos cuenta que la otra no. O sea, nosotros lo que queremos probar es que estos datos siguen una frecuencia exponencial. Si ellos siguieran una frecuencia exponencial, estas dos líneas serían muy parecidas, pero aquí nos estamos dando cuenta que no son parecidas, ¿cierto? Que aquí hay un espacio grande y aquí tenemos otro espacio grande. Tienen como la misma forma. Entonces aquí esta gráfica nos muestra más que de hecho esto no siga una frecuencia exponencial. Ahora nosotros queremos es ver con la prueba matemática, que es la prueba usando la distribución chi cuadrado. ¿Ok? Entonces parece que ese analista de Terpel estaba equivocado, que vio mal y que esos datos no siguen una frecuencia exponencial, y es lo que nosotros vamos a ver, no solo con nuestra observación de que las gráficas no son iguales, de que miren cómo esta es la exponencial y esta no sigue una exponencial, que aquí si nosotros vemos la exponencial los datos se alejan de esta exponencial, no solo con la observación de la gráfica, sino también con la distribución chi cuadrado, con la prueba, nosotros vamos a mostrar que no, esperemos que no es una distribución exponencial la que siguen nuestros datos.
Para eso vamos a hacer ahora la distribución chi cuadrado, que es la que me va a verificar si los datos siguen una distribución exponencial. Esta prueba de chi cuadrado la podemos hacer con distintas distribuciones aquí. Y esta prueba lo que va a hacer es comparar estas dos distribuciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí nosotros tenemos, miren, para verificar si los datos siguen una distribución exponencial, realizamos una prueba de bondad de ajuste utilizando la distribución chi cuadrado. Esta prueba de bondad de ajuste la podemos utilizar para cualquier distribución que nosotros queramos probar. Aquí en la tarea, pues nos está pidiendo hacerlo con la distribución exponencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a calcular la frecuencia teórica, es decir, la frecuencia esperada con la distribución exponencial utilizando la siguiente forma. Entonces, acá, en la gráfica, en la tabla que nosotros hicimos de la distribución exponencial, miren que nosotros calculamos fue la frecuencia, como quien dice, la relativa y la acumulada, ¿cierto? Nosotros no calculamos como tal una frecuencia aquí de cuántos datos hay en cada clase siguiendo la distribución exponencial. Esta que está aquí, la observada, es observada como tal de la empírica. Nosotros no hemos calculado todavía cuántos datos se espera que hayan en cada una de estas clases si la distribución es exponencial. Entonces es lo que debemos hacer aquí primero para poder calcular, para poder aplicar la distribución chi cuadrado. Entonces igual vamos a copiar los datos y vamos a calcular entonces esta frecuencia para la distribución exponencial, ¿cierto? No sé si... Ay, aquí, ¿qué pasó? Vamos a descargarlo porque ya no me está dejando ver las hojas más abajo. Miren, para esta también vamos a hacer una tablita. Entonces la primera, miren que la primera va a ser otra vez. Vamos a copiar todo hasta la frecuencia observada. Entonces vamos a copiar la frecuencia hasta la frecuencia observada. Las tablas van a ser igual, que son estas mismas de aquí, ¿cierto? Frecuencia observada. Vamos a copiarlo aquí. Listo. ¿Y qué pasó? Porque esto quedó... Ay, copié de los datos. Copié fue el del... Si vieron, por eso es que les decía que solo había que copiar los datos, porque si no, copié algo que no es. Y ahí me estaban dando unos ceros que no eran. Bueno, aquí sí. Entonces, debemos calcular la frecuencia teórica. Vamos a colocarla aquí. Es cuántos datos se espera que haya en cada uno de estos intervalos, en cada una de estas clases, si siguiesen una distribución exponencial. Que eso no lo hicimos aquí. Aquí, como les dije, calculamos fue la relativa y la acumulada. Ahora aquí debemos entonces calcular cuántos datos o aproximadamente cuántos datos hay en cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos siguiendo la fórmula que nos dan acá, que es esta de aquí. Vamos a copiarla. Este n es cuántos datos hay en cada uno de esos intervalos. ¿Ok? Vamos a copiar por aquí. ¿Por qué dejo un espacio aquí? Porque hay algo que es el agrupamiento, que de pronto no nos toca hacer aquí, pero en caso se tocaba hacerlo, había que anexar una columna aquí. Entonces ahora yo les explico eso. Vamos primero a calcular la frecuencia teórica, que es lo primero que debemos hacer. Entonces va a ser el número total de datos, aquí la suma, recuerden, la suma de esto tiene que ser igual al número total de datos. 176. Entonces es el número total de datos, que tiene que ser fijo, ¿cierto? Porque siempre va a ser el mismo, multiplicado por, entonces es la exponencial, ¿cierto? Elevado a la menos lambda es el valor que nosotros tenemos aquí arriba, este de aquí, menos lambda, vamos a fijarlo enseguida, por i menos
1. Entonces miren que el I menos 1 es el límite inferior. El I menos 1 es el límite inferior, el I es el límite superior. Entonces por el límite inferior, aquí por el límite inferior, ¿cierto? Menos el exponencial de nuevo de lambda. Vamos a colocarlo aquí, copiarlo enseguida, ya sabemos que es n26 por el límite superior. Cerramos el paréntesis donde todo esto se está multiplicando por el número total de datos. Entonces miren, este fijo, los que van a variar son el límite inferior y el límite superior. ¿Está claro? ¿Es necesario que repita de nuevo cómo se calcula la fórmula? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Profe, yo te escucho bien. Yo escucho bien. Listo. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí la frecuencia teórica. Entonces miren que me dice aquí me dio 24, es decir, 24.39. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se espera que en esta clase de 0.02 a 0.24 hayan aproximadamente 24 datos y con la frecuencia observada tenía 12. Y así voy a extender hasta aquí, hasta el final. Entonces, algo importante aquí, la suma aquí también se espera que sea aproximadamente el número total de datos. Eso aproximadamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí me da 149. Falta menos, o sea, faltan muchos. Pero es que nosotros nos damos cuenta acá que aquí la frecuencia acumulada no llega a 1 como acá. Es decir, aquí yo no tengo un 100% de seguridad de que los datos van a estar menores que 3. ¿Cierto? Esto quiere decir que pueden haber datos, aquí al decirme que no hay un 100%, que sean mayores que el número máximo, que 3. Y miren que de hecho, si yo aquí coloco un número muy grande, que quiere decir que el límite superior sea mayor, para yo tomar entonces datos que estén mayores que 3, tomo, aquí puede ser infinito, un número muy grande. Y creo que de hecho yo les coloqué acá en la fórmula, miren aquí, yo se los cambié por infinito, donde infinito aquí colocamos un número bastante grande. Y el de aquí, el primero, lo colocamos en 0 para, pues, si tenemos valores menores que 0.02, que aquí no va a hacer mucha diferencia porque el mínimo es casi 0 también. Pero entonces vamos a hacerlo, a colocar este aquí en 0 y a colocar este aquí en un número bastante grande, un 1 con muchos ceros, un número bien grande. Ahí colocan la cantidad de ceros que más ustedes puedan ahí, bueno, tampoco, pero sí un número bien grande. Y miren que al yo colocarlo, un número bien grande, ¿qué pasa? Ahí sí me llegó a 176, ¿cierto? Quiere decir esto que hay bastantes datos. Ahí nosotros vimos la diferencia de 149 que nos dio ahorita, más o menos, hasta 176, que es lo que nos dice esto aquí, que apenas el 85% de probabilidad con la distribución exponencial se espera que los datos estén menores que 3. Que tenemos una probabilidad aquí del 15% aproximadamente de que hay valores mayores que 3. Por eso aquí al aumentar, a colocar un número aquí grande, ya llegamos aquí que la suma de los datos sí nos da 176. Listo. Entonces, esto del agrupamiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esto del agrupamiento aquí? ¿Cuándo hay que hacer agrupamiento? Entonces, por práctica, ¿cierto? Porque realmente es por hacerlo de una forma más práctica. Se espera que cuando la cantidad de datos que se tenga aquí en la frecuencia teórica sea menor que 5, es decir, cuando los datos sean muy poquitos en una clase, se sumen clases, se agrupen para poder realizar de una mejor forma la prueba de bondad de ajuste. Entonces aquí en este caso digamos que la única que nos dio menor que 5 es esta de aquí, la 4.62. Entonces nosotros agrupamos con la siguiente clase. Entonces aquí nosotros podemos, que no es necesario porque miren que es 4.62, es casi 5. Pero vamos a hacerlo para poder mostrarles en qué consiste esto del agrupamiento. Porque de pronto recuerden que ustedes tienen que hacer lo mismo
Bueno, aquí esta es la de tiempo de llegada y lo hice en la hoja de tiempo de servicio, pero bueno, ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento con los otros datos, ¿cierto? Aquí los estamos haciendo con tiempo de llegada, ustedes deben hacerlo con los otros datos que están acá, que son tiempo de servicio, ustedes deben hacer este mismo procedimiento tal cual, ¿cierto? Porque aquí ya ustedes están teniendo la solución con tiempo de llegada, ustedes van a hacer lo mismo para tiempo de servicio, y es para, digamos, ahí es donde está el trabajo de ustedes, no solo copiar lo que hicimos acá en la web. Entonces, de pronto acá si sea necesario hacer más esto de agrupar. Entonces, si aquí en alguna clase los datos, la cantidad de datos esperada da menor que 5, entonces se agrupa con la clase siguiente, que es lo que nos dice por acá. Si en algún intervalo de clase la frecuencia teórica es inferior a 5, procedemos a agrupar con la siguiente clase para conseguir una frecuencia teórica mayor a 5. Entonces, en este caso vamos a hacerlo aquí con este para que ustedes vean, vamos a agrupar estos dos. Entonces, aquí en el agrupamiento, aquí yo dejé esta columna aquí porque aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar estos dos, entonces estas dos celdas vamos a combinarlas, y aquí vamos a colocar es la suma de estas dos frecuencias, entonces va a ser la suma de esta frecuencia más la suma de esta frecuencia, y acá igual vamos a combinar estas dos, y vamos a hacer la suma de esta frecuencia con la suma de esta frecuencia, es decir, ahora aquí ya no vamos a tener una frecuencia menor a 5, sino tenemos 33. Es decir, ahora nosotros vamos a tener una nueva clase. Ya no vamos a tener dos clases, una que va de 2.5 a 2.7 y otra de 2.7 hasta infinito, sino que tenemos una sola clase que va de 2.5 hasta infinito o hasta un número muy grande. Es decir, estas dos clases las juntamos y me queda una única clase ahora, ¿cierto? Entonces ya ahora no tengo 13 clases, sino que como estas dos se juntaron, ahora yo nada más tengo 12 clases. Y estas otras dos son la misma, entonces vamos a hacer este aquí, copiar igual para trabajar entonces con esta columna. Entonces vamos a extender aquí, ¿qué hice? Para que quede estos dos iguales. Y acá lo mismo. Eso es una forma práctica para hacer esto de reducir el número de clases cuando en la clase me da pocos datos. Entonces aquí este también es el agrupamiento, y eso lo hacemos, como les decía, cuando los datos aquí me da menor que 5, como es aquí que me dio menor que 5, entonces agrupo estas dos clases y me da ahora que entre este y esta, ahora ya no tengo aquí menor que 5 y aquí 28, sino que en una clase ahora, que la dije un poco más grande, ahora tengo 33 datos y en esta 26. Listo, hasta ahí está claro. Una pregunta, ¿se debe agrupar con el siguiente? ¿No puede ser con el anterior? La idea es que siempre quede mayor que 5. Pero sí, puede ser con lo que tiene que ser es con el inmediatamente anterior, no puede ser con otro más arriba, sino porque tiene que ser es ampliar la clase, entonces tiene que ser con uno antes o con uno después. Ah, ok, sí se puede hacer con el anterior o superior, listo, gracias. Pero para que dé la suma mayor que 5. Exacto. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo propongamos siempre se agrupa cuando es menor a 5. Sí, cuando es menor que 5 se asume que, o sea, son pocos datos, entonces por hacerlo de una forma más práctica lo agrupamos para que la cantidad sea mayor que 5. Ahora, por ejemplo, si en una clase les da que hay 2 y en la otra clase les da que hay 2, si ustedes lo suman, les va a dar 4, todavía no es mayor que 5, entonces deben agrupar otra clase más, entonces agrupan 3 junticas, de tal forma que siempre la suma sea mayor que 5, ¿de acuerdo? O sea, lo que siempre buscamos es que la cantidad de datos que haya sea mayor que 5 para que sea una clase significativa, que tiene datos suficientes, digámoslo así. Entonces, cuando los números son estos, digamos, decimales pequeños que dan, si se deben de agrupar 5 celdas, la idea es que siempre dé mayor a 5. O sea, sin importar la cantidad de celdas que van a agrupar. Exacto, van a agrupar. Exacto, si no quede mayor que 5
siempre, no importa la cantidad de celdas que deben agrupar, sino que la suma al agrupar estas o al juntar todas esas clases, la cantidad que haya de datos en esa nueva clase que ustedes van a crear, que es la agrupación de las otras, sea mayor que 5. O sea, lo que no queremos es ninguna clase que tenga datos, que tenga menos de 5 datos, ¿ok? ¿Con qué fin se agrupan estos datos, profe? O sea, ¿con qué rango para delimitar, o sea, el porcentaje de frecuencias? Es por el hecho de que el intervalo que tengamos, perdón un momento, voy a cerrar aquí para que no se meta tanto ruido. La idea es que en la clase que nosotros tengamos, que estemos utilizando, tenga una cantidad significativa de datos, que no sean unos datos que sean muy poquitos, para que en la prueba de ajuste esta clase sea representativa, esta nueva clase, para que tenga una cantidad suficiente de datos. Porque si tienen muy pocos datos, no voy a obtener mucha información de esa clase para la prueba de bondad de ajuste que voy a realizar. Profe, qué pena, podría hacer otra vez una pequeña explicacióncita sobre cómo escoger lo de el número más pequeño. Ustedes van a ir viendo cuántos datos hay en... Sí, ustedes van a ir viendo en cada clase cuántos datos se espera que hayan. Entonces aquí, por ejemplo, 26. Esto si quieren, pueden aproximar. No lo van a aproximar ni a redondar ni nada, pero si quieren lo hacemos aquí con menos decimales para que ustedes vean. Aunque bueno, aquí me va a dar 5 y no es la idea, porque lo va a aproximar a 5. Claro, lo que yo decía, aquí de pronto no es tan necesario porque es casi que 5. Pero bueno, por mostrarles el ejemplo. Entonces ustedes van a ir viendo, este es menor que 5, no, todos son mayores que 5, todos son mayores que 5. Aquí, este les dio 4, ¿cierto? Porque suponiendo si lo vemos aquí, este da 4.6. Este sí es menor que 5. Entonces este no va a ser, no hay tantos datos en esta clase. Yo voy a ampliar mi clase, voy a hacerla más grande para que haya más datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo junto con la siguiente. Ahorita un compañero me preguntó, ¿puede ser con la anterior? Sí, puede ser también con la anterior. La idea es tener una clase más grande y que en esa clase entonces haya más datos. Entonces yo junté ahora esta con esta y ahora ya yo no tengo una clase pequeñita que tiene apenas 4 datos, sino que ahora yo junté estas dos y tengo una clase ahora que tiene 33 datos. ¿Ok? Sí, señora. Entonces es eso, ustedes van a ir pasando uno a uno y van a ir viendo cuántos datos hay, el que sea menor que 5, entonces ese es el que deciden que van a agrupar. Y entonces ya no vamos a trabajar ahora con estas frecuencias, ¿cierto? Con esta frecuencia, sino con las que tuvimos al agrupar, porque ya nuestras clases no van a ser estas, sino estas de aquí. Ya no tenemos 13 clases, sino que tenemos 12, porque la 12 y la 13, estas de aquí se juntaron. Ahora estas de aquí tenemos una sola. El límite inferior es este y el límite superior es esta. Estos dos se juntaron. Estos dos intervalos pasaron a ser uno solo. Listo. Entonces ya tenemos aquí la frecuencia observada, la frecuencia teórica, el agrupamiento de clase. Vamos a pasar a hacer la prueba, la columna que nos va a decir si realmente siguen una distribución exponencial o no. Entonces, ¿cómo realizamos la prueba? Miren, aquí está la fórmula de la prueba. Voy a copiarla. Entonces, en cada una de estas voy a hacer esta formulita, en cada una de las clases. Vamos a poner aquí la prueba. Entonces, ¿cómo es la prueba? En la prueba vamos a hacer la observada, vamos a abrir paréntesis, la observada, la frecuencia observada. Recuerden que ahora vamos a usar la de los agrupamientos para aquí poder usar esta del 26. Entonces va a ser esta, la observada, menos la teórica, ¿cierto? Y todo esto elevado al cuadrado y luego dividido entre la teórica, que es la n sub i. La teórica. Listo. Ahí me da el valor de la prueba. Y voy a extender hasta aquí abajo. Aquí me toca primero
juntar estas dos para que me quede una sola antes de extender. Vamos a hacer nuevamente la fórmula para que lo vean aquí. Entonces es, abrimos paréntesis, la observada, que en este caso ahora en el agrupamiento es aquí 26, la observada menos la teórica, que es esta de aquí, elevado al cuadrado de esa resta, por eso tiene que estar entre paréntesis, dividido entre la teórica, que es el n sub i. Ay, ahora esto aquí me quedó, vamos a copiarle aquí manual porque no me dejó ahí, se fue hacia acá y no me dejó seleccionar. Listo. Entonces esta es la columna de la prueba. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Miren que en la fórmula me dice que lo que debo hacer es la sumatoria de las clases de todas estas aquí. Esta es la sub i, es decir, lo que va en cada una, y el valor de la prueba es la suma de todos estos valores. Es decir, yo debo realizar la suma ahora de todos esos valores. Aquí voy a hacer la suma de todos estos valores. La suma me dio 52.48. Y este es el valor que yo voy a usar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo con este valor nosotros sabemos si sí siguen una distribución exponencial o no? Y entonces ahí es donde nosotros vamos a usar la distribución chi cuadrado. Entonces, acá en la guía, es el último punto, plantear una distribución chi cuadrado y realizar la prueba de ondas de ajuste. En la guía de desarrollo me dicen, para verificar si los datos siguen una distribución exponencial, comparamos el valor encontrado, el que encontramos ahora que es 52, con el valor de la distribución chi cuadrado con alfa, que es el nivel de significancia, y los grados de libertad. Este valor de la distribución chi cuadrado lo encontramos de la misma forma como lo hicimos en la tarea 1. Ay, aquí esta hoja quedó de más, qué extraño. Bueno, aquí sigue el siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los grados de libertad y el nivel de significancia que nosotros vamos a usar? Entonces, recuerden que es la distribución chi cuadrado, ¿cierto? El nivel de los grados de libertad que vamos a usar van a ser el número de clases que tenemos después que agrupamos. Recuerden que teníamos antes 13 clases, pero ahora después que agrupamos tenemos 12. Entonces aquí vamos a reemplazar el número de clases después del agrupamiento, que son 12, menos 1. Eso van a ser los grados de libertad. Entonces, en nuestro caso, como tenemos 12 clases, ¿cierto? Porque estas 12 se juntaron, los grados de libertad van a ser 12, que son el número de clases que tenemos, menos 1. Esa es la fórmula que se utiliza. Siempre le restamos 1 al número de clases que se tiene. Entonces, va a darnos 11. Y el nivel de significancia que nos están pidiendo, significancia, aquí me dicen que es alfa 0.05, ¿cierto? Entonces, como es chi cuadrado, es 1 menos alfa, entonces el nivel de significancia que nosotros vamos a tener es de 0.95. Es decir, alfa aquí, vamos a colocarlo aquí, alfa, para no colocar el símbolo, es de 0.05, entonces 1 menos alfa es de 1 menos este valor de aquí. ¿Cierto? 0.95. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a verificar con una seguridad del 95%, ¿cierto? Si los valores tienen una distribución exponencial. O sea, vamos a estar casi que seguros, porque va a ser del 95%. Es decir, entre más chiquito sea el alfa que nosotros tomemos aquí, más seguridad vamos a tener, ¿cierto? Entonces aquí el valor que tomamos es de 0.05. Es un valor bien pequeño. Entonces el 1 menos alfa es del 0.95. Eso quiere decir que con un 95% de seguridad nosotros vamos a poder afirmar si la distribución sigue o no una distribución exponencial. Entonces, con estos valores, con 11, que son los grados de libertad, y 0.95, nosotros vamos a calcular la distribución chi cuadrado. Entonces, podemos hacerlo en la tabla, ¿cierto? La tabla, déjenme buscar aquí el anexo donde está la tabla. En la 1.
En la guía de desarrollo de la tarea 1 está el link. Vamos a abrirle aquí para ver. ¿Dónde está el link? ¿Dónde está? Aquí. No abrió. Ay, ¿qué pasa? Este computador está lento. No ha abierto. Está cargando. Es que como tengo tantas cosas abiertas, demora para cargar. Listo. Bueno, entonces la distribución chi cuadrado, recuerden que estamos haciendo la chi cuadrado, aquí está, valores críticos de la distribución chi cuadrado. Entonces es 0.95 de nivel de significancia, es decir, con un 95% de seguridad, y los grados de libertad son 11. Entonces aquí con 11 grados de libertad y en un 95% de seguridad nos da 19.68, ¿cierto? Entonces el valor crítico de la distribución chi cuadrado es 19.68. Vamos a colocarlo aquí. Valor crítico es 19.68. Recuerden que eso también lo pueden usar con el comando de Excel, que es la inversa de chi cuadrado, esta que está aquí, con la probabilidad, que es los niveles de significancia, y los grados de libertad, que son 11. Y eso me da, miren, 19.68. Si yo lo hago con menos cifras decimales, es el mismo valor, ¿cierto? De la tabla. Entonces lo pueden hacer aquí por tabla, como lo hicimos en la tarea 1, por tabla, o con el valor de Excel. Bueno, entonces tengo el valor aquí crítico de la distribución chi cuadrado y tengo el valor que me dio acá con la prueba. ¿Cómo sé yo si lo voy a aceptar o no? Entonces aquí en la guía de desarrollo nos lo dice. Bueno, aquí se recuerde que puede consultar. Ay, aquí tenía el link y me fui a buscarlo. No me acordaba que estaba aquí, disculpen. Bueno, entonces si el valor encontrado en la tabla o con el comando de Excel es mayor al valor de la prueba, entonces la prueba es aceptada. En el caso nos dio mayor, no, ¿cierto? Es menor. Recuerden que estamos comparando este valor de acá con este valor de acá. Estos dos valores, el de la prueba con el valor encontrado, o sea, con la tabla con Excel. Si este valor me hubiese dado mayor, entonces cuando es mayor, ¿cierto? Si el valor crítico es mayor al valor de la prueba, se acepta la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que nosotros estamos probando? Que los datos siguen una distribución exponencial, ¿cierto? En nuestro caso, la hipótesis es los datos siguen una distribución exponencial. Entonces, si el valor crítico es mayor, pero ¿qué pasa? Que a nosotros no nos dio mayor, a nosotros nos dio menor. Entonces, como es menor, no lo vamos a aceptar, lo rechazamos. Entonces, la prueba o la hipótesis es rechazada. Entonces, como es rechazada, concluimos que los datos no siguen una distribución exponencial, ¿cierto? Que era lo que nosotros ya sospechábamos al ver las gráficas, ¿cierto? Al ver las gráficas, al ver las medias, ¿cierto? Al observar las medias y al observar las gráficas, sobre todo esta aquí, ¿cierto? Que miren que aquí tengo la distribución exponencial y miren que esto no se asemeja por ahí, que hay datos muy abajo y aquí datos muy arriba. Lo que yo les decía, aquí cuando es exponencial, aquí crece esto más rápido y aquí va más hacia abajo. Entonces aquí ya lo sospechábamos, nos habíamos dado cuenta de que no era exponencial y con la prueba de bondad de ajuste encontramos que el valor que calculamos aquí es mayor que el valor crítico que me tendría que dar con la distribución chi cuadrada. Si este valor me hubiese dado mayor que este aquí, entonces aceptamos la hipótesis, ¿ok? Que es lo que les mencionaba aquí. Entonces, para poder decir sí es cierto, siguen una distribución exponencial, tenía que ser que este valor de aquí fuese mayor a este valor de acá. ¿De acuerdo? Mayor o igual. Mayor o igual, sí. Sí.
Ahora, eso va a depender también de la probabilidad con que lo estamos afirmando, ¿no? En este caso lo estamos afirmando con un 95% de probabilidad. O sea, estamos 95% seguros que no es un valor que no sigue en distribución. Aquí si lo ponemos más chiquito, por ejemplo, 0.001, vamos a tener una probabilidad del 99%, pero miren que sigue siendo menor. Entonces sigue siendo menor, ahí con mayor probabilidad afirmamos que no es una distribución exponencial. Ahí tal vez si de pronto tomamos un alfa más grande, ahí da más chiquito todavía, pero ya aquí no lo estamos afirmando con mucha probabilidad. Entonces igual el valor que se nos pide es 0.05 y ahí nosotros nos damos cuenta ya con una probabilidad alta que es del 95% que los datos no siguen una distribución exponencial. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Espero que haya quedado todo claro, que las dudas que quedaron del día sábado, que yo sé que fueron muchas, hayan sido resueltas y que pues ahora ya con esta explicación ustedes puedan desarrollar ahora el mismo ejercicio para tiempo de servicio. Recuerden que igual tienen que presentar ambos, el de tiempo de llegada y tiempo de servicio, pero ya pues acá tienen el desarrollo de tiempo de llegada. Ahora pues a ustedes les resta como grupo realizar el tiempo de servicio, discutir entre ustedes, plantear unas conclusiones, ¿cierto?, sobre lo que ustedes observan al comparar las medias, las gráficas y pues obviamente ya el dato que nos asegura de forma matemática ya, que es la prueba con la distribución chi cuadrada. Entonces, ¿quedó claro? Profe, pues muchas cosas toca mientras las vamos desarrollando, volver a ver el video. En ese orden de ideas, para ver este video, en donde se puede encontrar la grabación. Bueno, yo voy a ponerlo a descargar ya ahora dentro de un rato apenas terminemos para subírselos al YouTube. Y yo les comparto el link del YouTube mañana a primera hora. Les estaré enviando por los grupos, por el correo, por las noticias del curso, el link de la grabación para que ya lo tengan mañana y puedan empezar el desarrollo de este primer ejercicio. Les recuerdo que las próximas webs serán el día martes, la del segundo ejercicio, y el día miércoles, la del tercer ejercicio. Les recomiendo que vayan instalando desde ahora el software, ahí está en el anexo, la guía para instalarlo, pues para que ya tengan eso adelantado, ¿ok? Sí, señora. Pues con razón. Bueno, entonces que estén muy bien, ¿no? Sí, los tutores, cada uno va a estar desarrollando sus CIPAs. Los que sean de mis grupos, que son entre el 70 y el 100, probablemente este sábado, bueno, yo creo que más bien ya el otro sábado tendremos un CIPAS para ya tratar todos los ejercicios en el CIPA y cada uno de sus tutores les estará informando. De todas formas, bueno, eso voy a conversarlos con ellos ahora. La indicación ahora desde Ciencias Básicas es que los CIPAs de un tutor pueden asistir estudiantes de cualquier otro tutor. Entonces yo voy a coordinar eso con ellos para estar enviándoles a ustedes las invitaciones de los CIPAs. Pero sí vamos a tener CIPAs, ¿ok? Ok, profe, sí, muy amable. De pronto, si como petición, si pueden compartir en el grupo de Skype, porque como uno no está, bueno, digo en mi caso, no entro a la plataforma regularmente por el trabajo, entonces uno está más pendiente en el grupo de Skype porque le llega la notificación ahí en el celular. Listo. Entonces se compartirán también por los grupos de Skype el día de mañana las grabaciones. Muchas gracias por la sugerencia, Álvaro. Gracias. Dígame. Gracias. Por ejemplo, este ejercicio con razón dijeron que en una hora no iban a hacer los tres. De los ejercicios Sí, no se puede. ¿Ejercicio 2 y 3 están así de largos o más? Yo creo que pueden ser un poco más cortos. De todas formas, el uno también se divide en dos partes, que falta lo otro que ustedes tienen que desarrollar. Entonces ahí pues, ahora pues yo creo que con el ejercicio 2 y 3 en las webs se usarán otros datos, ¿no? No les va a quedar ya a ustedes
ejercicio totalmente resuelto, por lo menos eso se espera, para que ustedes hagan el desarrollo, es decir, el profesor estará usando otros datos para que ustedes vean cómo funciona, igual así en el desarrollo de las CIPAs y demás, ¿ok? Más largo sería el 1. Sí, el más largo es el 1, que tiene más puntos, digamos que lo otro es más corto, y es que solo en el anexo ya ahí se ve la diferencia, ¿no? Que los datos aquí son menos, son poquitas cosas, y aquí también. Se lucen en el desarrollo del ejercicio 1. Sí. Acá digamos que los 2 y el 3 de pronto se hacen en sesiones diferentes para mostrar también lo del software, ¿no? Que hay de pronto eso hay que hacerlo también para que ustedes vean cómo es. Exacto. Muchas gracias. Tengan una feliz noche. Bueno, igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, aquí creo que había alguien que tenía la mano levantada. Ah, profe Miller, ¿usted quería decir algo? Hola, directora, y hola, estudiantes. En el chat les compartí el link de asistencia para que por favor lo diligenciemos. Muchas gracias a todos. Profe, en mi caso a mí Listo. no me llegó el chat de asistencia, a mí me aparece deshabilitado, entonces no. A mí también. No puedo darle Sí, clic es que creo que A mí también, profe. creo que solo los tutores, profe Miller, es que pueden acceder al chat. No sé por qué eso está pasando en las últimas webs, que los estudiantes no están teniendo acceso al chat. Pero no se preocupen, porque igual yo aquí puedo ver el estado de la llamada o en notas, no sé, pero hay una forma en que yo puedo después descargar la asistencia de ustedes. A mí de aquí propiamente del Teams, yo puedo generar el archivo de Excel donde aparecen los estudiantes que se conectaron. De pronto lo que puede ser es que los nombres no me van a aparecer tal cual, con sus cédulas, sus datos y tal, pero sí con el correo que ustedes se conectaron, y si es el mismo correo personal que ustedes tienen guardados, ahí yo puedo filtrar los datos. Entonces no se preocupen por eso, ¿ok? Que yo igual tengo forma como saber la asistencia que tuvimos acá en la web de hoy. Profe, muchísimas gracias, que tengas pendientes. Quedamos atenta al link de la grabación y el martes me dices que es la próxima web, ¿no? Entonces el martes. Sí, el martes es la próxima web. Ahí creo que el día sábado. Lo que pasa es que yo estoy atrasada porque he tenido algunos inconvenientes, entonces estoy atrasada con algunas cosas. Entonces no les puedo prometer que ya mañana mismo les voy a compartir el link de invitación para la web, pero sí es claro ya que es el martes. A más tardar el lunes les estaré compartiendo el link para que accedan a la web. ¿Okay? Gracias, profe, que tengas muy buena tarde. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, tutora. Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.